Perdonen, chicos. Bueno, entonces les decía, bueno, les preguntaba si hasta acá quedaba claro, ¿no? Estos diferentes movimientos institucionales o movimientos organizacionales, ¿sí? Si había quedado alguna duda. Creo que estaba a punto de dar un ejemplo, ¿puede ser? Claro, porque había llegado a la articulación, ¿no? Los puntos de contacto, ¿no? Las articulaciones que tenía que ver con lo normativo, ¿no? Y entonces iba a dar un ejemplo en cuanto a la vinculación entre la institución y el contexto. Entonces daba el ejemplo de las instituciones educativas cuando, por ejemplo, las madres, los padres llevan a sus hijos a las escuelas, cuando estamos hablando de un nivel, por ejemplo, primario, cuando los llevan los padres, y la normativa allí va a ser que a determinada hora, si lo pensamos en términos del contexto actual, a determinada hora, supónganse a la 1:05, entra la primera burbuja, a la 1:15 la segunda burbuja, etcétera, etcétera. O sea, hay una normativa, que es una normativa en este caso ligada a un protocolo, es la que va articulando la circulación o la vinculación entre la institución y el contexto, cómo debe ingresar, ¿no? esos niños, esas niñas a la institución escolar, o sea, cómo tienen que ingresar, cuándo tienen que ingresar, ¿no? Hay todo un protocolo que está referido a ello. Esos son los puntos de contacto, las articulaciones, ¿no? Los puntos de contacto entre los movimientos organizacionales. ¿Se va entendiendo? Así paso a complicárselas un poquitito más. Puede suceder, en ese mismo ejemplo, puede suceder que en la burbuja 1, la madre o el padre de uno de los niños le avisa a la maestra que está llegando 5, 10, 15 minutos más tarde, que por favor lo espere, porque si no, su hijo, su hija, si no entra con todo su grupo, se angustia mucho por la situación que se está viviendo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la docente? Espera. ¿Sí? O sea, acá ya vamos viendo que esa norma se incumple, por la razón que sea. No estamos diciendo si está bien, si está mal, ni nada por el estilo. Se empieza a incumplir una norma, ¿no? Hay otro grupo de padres que están con sus niños esperando a entrar con la segunda burbuja, ¿no? Padres que tienen, no sé, sus, por ejemplo, compromisos, ¿no? Entonces puede llegar a suceder que a partir de esta espera en donde se atrasa la segunda burbuja para que ingresen los niños y los padres se quedan con esos niños, puede suceder que alguno de esos padres que está con el tiempo también muy limitado porque tiene que inmediatamente irse a trabajar, un padre y una madre, se empieza a quejar. Pero ¿cómo puede ser? Pero yo vine en hora y esto significa para mí tiqui, 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 tiqui. ¿Qué es lo que empieza a suceder allí? Esa articulación que hasta el momento venía funcionando bien. ¿Por qué? Porque había una norma que establecía la hora de ingreso, quiénes ingresaban, etcétera, etcétera, cómo debían ingresar, que el alcohol en gel o el alcohol por protocolo, etcétera, etcétera. Esa articulación se ve perturbada. Esa articulación que se ve perturbada es en donde se empieza a organizar la patología de la institución. A esa articulación perturbada se la denomina fractura institucional. Es eso, ¿no? La fractura institucional es la articulación perturbada. A partir de esa articulación perturbada, puede ser que ocurra
que se utilice para que se empiecen a proyectar en la misma todos esos aspectos fragmentados del self de los integrantes de una determinada institución. Es el aspecto latente, ¿no? La fractura en ese aspecto de proyección de los aspectos fragmentados del self de los integrantes de una determinada institución, conforman el aspecto latente, ¿sí? El manifiesto, por ejemplo, la queja, ¿sí? El manifiesto va a estar relacionado, desde un análisis bien profundo, ¿no? De la psicología profunda, con los mecanismos de defensa para poder hacer frente a esa angustia que produce la posibilidad de reintroyectar esos aspectos fragmentados, proyectados, en esa articulación perturbada. Es decir, que la fractura sirve como una especie de pantalla, ¿no? De esos aspectos fragmentados del self. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Esto de la dispersión, ¿no? Institutivo-instituyente. No entendí la pregunta. En el sentido que... Ay, no sé. ¿Escuchá? No, no se escucha. Escuché algo de institutivo-instituyente. ¿Puede ser? Yo acá estoy explicando, no le den mucha vuelta, no sé, ya vamos a llegar a los procesos de integración y dispersión o instituido-instituyente, ¿sí? Simplemente estoy explicando, ¿no?, lo que es la fractura institucional y cómo a partir de esa perturbación, de esa articulación, ¿no?, que la articulación estaba regulado por lo normativo, se produce o se puede llegar a producir, ¿no?, la configuración de esa proyección de esos aspectos fragmentados de los individuos de una institución. Cuando aparece la fractura, nosotros lo vamos a leer en esos dos aspectos, en el nivel latente y en el nivel manifiesto. El nivel latente está referido a la proyección de los aspectos fragmentados, a la configuración de esa pantalla, ¿no?, donde se proyectan esos aspectos fragmentados del self de los diferentes integrantes de la institución, vuelvo a repetir. Y el manifiesto, ¿no?, son los mecanismos de defensa. Es lo que uno puede registrar y observar rápidamente, es la tensión institucional. Cuando uno ingresa a un lugar y dice, uy, qué tensión que hay acá. No es por el silencio, no, es porque se da una serie de fenómenos que se pueden registrar, que se pueden observar rápidamente, que están referidos a esos mecanismos de defensa ante la posibilidad de reintroyectar aquello que se proyectó, ante la sensación de angustia, ¿sí? ¿Serían los síntomas, profe? Sería lo sintomático, exactamente, sería lo sintomático. Lo que se puede observar siempre desde el modelo psicodinámico, se va a decir, es lo sintomático. Uno enseguida lo registra, acá pasa algo, acá está sucediendo algo que no debería suceder, ¿sí? Es lo sintomático. El nivel manifiesto, por ejemplo, esto que les decía recién en el ingreso y egreso, ¿no?, en ese movimiento organizacional, que es el vínculo entre la institución y el contexto, ¿no?, en ese momento, ¿no?, después lo voy a complejizar más, pero en este ejemplo, ¿no?, en ese momento que se ingresa, ¿no?, en donde se rompe, se incumple una norma, ¿no?, y desde el momento que se incumple una norma, puede ser que no pase nada, pero sí puede suceder, según el estado que tenga la institución, que se empiece a enfermar, ¿sí?, se empieza a patologizar esa institución. Y allí esa fractura, ese no cumplimiento de la norma, sí, en ese lugar, va a servirle a la institución para proyectar
y configurar esa enfermedad, para proyectar esos fragmentos, ¿no? Del self, ¿no? Y se va a configurar la enfermedad. ¿Se entiende? La enfermedad de la institución, la enfermedad de la institución. Les digo algo más porque ya es la hora, ya me pasé, pero les digo algo más porque, bueno, nada, tuve esos inconvenientes con el presi. ¿Para qué sirve este elemento conceptual de la fractura institucional o de la fractura de la articulación institucional? Porque allí es donde nosotros vamos a realizar las intervenciones institucionales. En ese nivel manifiesto, porque rápidamente, a través de las observables, que ya lo vamos a ver, a través de las observables, de las manifestaciones, nosotros vamos a realizar las intervenciones institucionales. ¿Sí? La técnica de la intervención institucional, que se basa en un esquema teórico, que es el esquema teórico del modelo psicodinámico, va a significar que de manera gradual vayamos abordando la fractura institucional, y cuando hablo de abordar la fractura institucional, me estoy refiriendo a abordar un mínimo de la fractura institucional. Y cada uno de esos abordajes mínimos de la fractura institucional va a representar una lectura completa, de ese nivel de abordaje. Cuando nosotros abordamos, o cuando terminamos de abordar esa fractura o ese mínimo de fractura, ¿no? De manera completa, pasamos entonces a abordar, ¿no? En la otra parte de la fractura también de una manera completa. Nos vamos a quedar acá y vamos a hacer un freno acá, ¿no? Y vamos a seguir en el próximo jueves, para que vayan un poco incorporando todos estos conceptos que fuimos desarrollando. Lo vamos a complejizar un poco más, yo los invito a que puedan leer algo de Fernando Ulloa, porque lo vamos a ir llevando a la lectura de las instituciones educativas. Esto que él desarrolla como un análisis institucional, lo desarrolla para todas las instituciones en general. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es utilizar, son todos estos elementos conceptuales y todos estos instrumentos conceptuales que nos brinda Fernando Ulloa para poder hacer una mirada o un análisis hacia las instituciones educativas. Bien. Y probablemente el fin de semana le suba alguna consigna a un foro, muy pequeña la consigna, para que nos ayude a trabajar todos estos elementos conceptuales desde el modelo psicodinámico. Bueno, vamos a terminar acá, entonces, y nos vemos el próximo jueves, a menos que me quieran hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto. Profe, yo quería hacer una pregunta, pero en relación a la actividad que tenemos que hacer. Yo estoy en la comisión de Leonardo y la tenemos que hacer para la semana que viene, porque si no nos toca el feriado del 21 de septiembre. Sí. Día del estudiante. Y le quería consultar, porque me quedó la duda, no llegué a preguntarle al profe, si las preguntas, por ejemplo, si logramos hacer la entrevista a una directora, son preguntas que nos podemos decir deliberadamente. Miren, a ver, qué lástima que por ahí no se los pudo explicitar Leo. Sí, las preguntas son de ustedes, pero nosotros, un poco la idea, ¿no?, es que ustedes tengan un hilo conductor, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber respecto a la institución educativa? Si le van a hacer una entrevista a un directivo, una directora, ¿no? Bueno, por ejemplo, la historia de esa institución, el ideario de esa institución, ¿no? Que les puedan contar cuál es el proyecto institucional de esa institución educativa. No más que eso, que es muchísimo, ¿no? Que les cuenten un poco la historia,
el ideal o el ideario institucional y el proyecto institucional es más que suficiente. Escuchen, ¿no? Traten de tener esta escucha activa, traten obviamente siempre de tomar nota, pero de tener esta escucha activa, porque probablemente en esto que les cuente el director o la directora, hayan una serie de elementos que a ustedes los ayuden a tener en cuenta, ¿no? Para hacer un análisis institucional con todos estos elementos que les estoy contando, ¿sí? Bien, no sé si quedó más o menos claro, ¿no? Pero tengan por ahí estos tres elementos fundamentales para preguntarle a la directora, sin duda son esos. Perfecto, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces, cualquier cosa me escriben por el campus, ¿sí? Sí, será, profe, gracias. Bueno, Nos que vemos la tengan próxima. buena semana, cuídense muchísimo. Gracias, profe, nos igualmente, vemos. profe. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, chao.